Bien, continuamos con el tema de esta noche, Constitución, Ley de Partidos Políticos y Primarias. Doctor Breuer, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005 que declara ilegal las primarias abiertas. Y eso se basa, y el artículo 277 de la Constitución de la República, y voy a citarlo, dice: decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente la dictada en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. Quienes se oponen a las primarias abiertas invocan este artículo y la sentencia de la Suprema Corte de 2005 como un obstáculo a que se modifique esa sentencia. Bueno, ahora, lo primero que hay que señalar es que esa norma de la Constitución del 2010 entró en vigencia en el 2010 y no se aplica a sentencias dictadas en el 2005. Se aplica a la sentencia del Tribunal Constitucional. No, se refiere, ahí hace una excepción al principio, se refiere a que ninguna sentencia dictada por la Suprema cuando ejercía el control directo de la constitucionalidad no podrá ser objeto de revisión, de un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Sin ningún problema, está bien, pero aquí no se trata con esa sentencia de ningún recurso de revisión. Exacto. Esa sentencia fue dictada de acuerdo a una constitución anterior que no establecía lo que hemos estado discutiendo anteriormente. La constitución anterior no obligaba al legislador a regular, no le daba el mandato al legislador a regular la democracia interna de los partidos. Y con base en esa carencia, esa Corte Suprema en el 2005 interpretó que lo único que regulaba la Constitución era la libertad, y que por tanto libertad significa de parte del Estado abstención, y regular en una ley la forma de elección interna era injerencia en esa libertad. Esa fue lo que argumentó la Corte, y un argumento adicional que me parece que realmente es totalmente improcedente, el haber considerado la Corte en su momento que la ley violaba el principio de la irretroactividad porque los partidos se habían constituido con base en una ley anterior y luego con esta ley se les imponía promesa interna y que eso violaba, dice la Corte, principio de retroactividad y además era contra la seguridad jurídica. Oye, eso es un disparate, perdónenme la expresión, sí, una ley de orden simplemente público. La ley de partidos políticos es una ley de orden público. Se aplica para la ley de orden público es de aplicación inmediata. No se puede invocar frente a una ley como la ley de partidos políticos ningún principio de irretroactividad, todo lo contrario. Entonces, pero aparte de eso, esa ley esa sentencia se refirió a la anulación de una ley de acuerdo a la interpretación que se hizo de la Constitución anterior. Pero eso no supone una revisión de la sentencia de la Suprema. No. Te pongo un caso, por ejemplo. La Suprema Corte de Justicia, que técnicamente existe con las funciones que tiene ahora desde 1908, en los años 20, declaró inconstitucional la legislación laboral y de seguridad social por considerarla violatoria a la libertad de empresa. ¿Significa entonces que nosotros no podemos tener una ley de seguridad social porque sería revisar una decisión? No, los precedentes pueden cambiar. Esa ley de primarias, que no es la que se está viendo ahora, porque se está hablando de una ley de partidos con otras disposiciones, sencillamente quedó fuera del ordenamiento jurídico. Ese pronunciamiento no se pone en cuestión. Ahora, las razones jurídicas de esa decisión, que estoy de acuerdo que son desacertadas, porque por ejemplo decir que no se puede aplicar retroactivamente es como decir que los hombres que se casaron antes del 14 de diciembre de 1940, que se estableció la igualdad de la mujer casada, tienen derecho a la esclavitud y a la desigualdad de su mujer, porque se casaron antes de esa ley. En todo caso, la sentencia es preconstitucional. Totalmente. Y como sentencia preconstitucional no puede traspasar la vigencia de la nueva Constitución y pretender ahora imponerse y limitar la potestad del legislador. Sería ahora, sobre esos razonamientos, un lego en la materia, me incluyo, ¿no? Podría pretender que ese artículo 277 de la Constitución que hemos citado riña con el espíritu de la Constitución, entonces. No, Miguel. Mira, pues aquí nadie está pidiendo la revisión de la sentencia. Los opositores a las primarias abiertas se han aferrado como tabla de salvación a aquella sentencia, pero aquí no estamos
llamando a un sepulturero para que abra el ataúd en donde está enterrada esa sentencia. No es eso. Aquí estamos hablando de que el Congreso va a aprobar. Debe oler muy mal, ¿no? El Congreso lo que se dispone es aprobar una ley con un contenido normativo similar a aquella. Y la pregunta que habría que hacerse aquí es, ¿hasta qué punto el Congreso, aquella sentencia del 2005 es vinculante al Congreso y por tanto le prohibiría aprobar una ley de ese carácter, no similar o idéntico? ¿Y hasta qué punto el Tribunal Constitucional tendría que hacer suyo el criterio de la Suprema Corte de Justicia? Cuando la propia ley, Julio, le permite cambiar su propio precedente. Sí, pero y cuando que no es la primera vez. Y con una nueva constitución. Que no es la que se fundamentó aquel fallo. Ahora, podríamos llegar, contrariedad. ustedes como abogados y expertos en materia constitucional, podríamos llegar a un consenso que permita resolver este problema, que puede tener una incidencia muy negativa en el proceso electoral que viene, ¿no? Si no se llega a un acuerdo. Podríamos llegar a eso y hacer que el proceso electoral, porque se desarrolle de una manera normal y confiable, porque a mí me parece que las pasiones están dominando la discusión. Yo pienso que todos los dominicanos, no importa su simpatía. Las pasiones alrededor de los partidos políticos, no me refiero a la discusión jurídica. Pero todos los ciudadanos, no importa su bandería política, quieren que haya un sistema electoral transparente y justo. Y creo que todos los ciudadanos entienden que los partidos no están en capacidad de logística ni políticas para arbitrar sus propios procesos. Incluso los partidos han pedido a la Junta Central Electoral que reglamenten sus procesos internos. Entonces, como no hay manera, porque ese es otro de los problemas, se habla de primarias cerradas, pero una de las luchas tremendas es la configuración del padrón partidario. Una de las ventajas de la primaria abierta es que desde hace más de una década nadie ha cuestionado el padrón electoral. Todo el mundo confía de que ahí no hay muertos, de que ahí no hay gente repetida. Entonces hay una confianza en el proceso electoral. Y se evita la doble votación, ¿no? Porque entonces yo te pregunto, una persona que vote por un partido político no va a votar, porque va a ser el mismo porque día. va a ser el mismo entonces día, una cosa, Miguel, ¿tú te recuerdas lo que fue el trauma electoral de 1994 que disparó la reforma constitucional de 1994? Nadie confiaba en el sistema electoral. Pues mira, ahora nadie confía en los procesos partidarios internos. Entonces, no es el momento de que tengamos un sistema electoral partidario confiable. Y eso lo podemos lograr a través de una buena ley de partidos y a través de la Junta Central Electoral, que mal que bien es un oasis institucional, porque hemos ido avanzando. Hoy tenemos otros problemas. Lógicamente, la fuerza del Estado en los procesos electorales, pero no tenemos lo que eran los procesos electorales en los tiempos de Balaguer. Hemos avanzado. Eso es lo que nosotros queremos en los partidos. Y esos jóvenes que están ahí quieren participar en estos procesos, pero no se les da la oportunidad. Doctor Brewer, quisiera saber, por curiosidad, en aquellos países que usted mencionó ya, donde existe el sistema de primarias abiertas, ¿se llegó allí a través de una situación traumática o fue por consenso? No, por consenso. No ha habido ningún traumatismo. Ha sido la evolución hacia la búsqueda de que el partido político no solo sea el instrumento para desarrollar la democracia, sino que aplique la democracia internamente, que es la carencia más grave en casi todos los países, que los partidos son los instrumentos para la democracia, pero no la aplican internamente y siguen controladas por cúpula. Entonces, la vía de permitir apertura hacia la democracia ha sido esa. Entonces, eso inclusive se acaban de desarrollar también en Colombia, las primarias. Uruguay, con muy Chile, buenos resultados en Colombia. Costa Rica, Guatemala me parece también. Sí, o sea, Quería agregar, Miguel, que el Tribunal Constitucional, con motivo de una acción directa que se intentó contra una ley que había aprobado el Congreso con un contenido muy parecido al de una ley que había sido declarada inconstitucional. Es difícil que salvo ellos dos, que alguien me pueda seguir, sobre todo el que no es abogado. El Congreso, la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía el control concentrado, declaró inconstitucional una ley que establecía un régimen impositivo especial en la zona fronteriza. Luego el Congreso aprobó una ley parecida y eso fue al Tribunal Constitucional. ¿Y qué se invocó en la acción directa? El precedente de la Suprema Corte. Y el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de establecer que las sentencias que dictó la Suprema en aquella oportunidad no creaban precedentes vinculantes. Y segundo, conoció de la acción directa y declaró conforme a la Constitución esa ley
la mismísima que la Suprema había declarado inconstitucional. Es decir, haciendo un símil con lo de la ley de partidos, se podrá dar, y eso no evitará que el Tribunal Constitucional, que el que quiera la recurre en acción directa, no, la interponga una acción directa, pero el Constitucional no está obligado a ceñirse al criterio de la Suprema Corte. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a dar en el futuro inmediato? Porque las elecciones están más próximos de lo que uno podría imaginarse, ¿no? No, yo creo que necesariamente tiene que haber un consenso de las élites partidarias, pero lo que no puede formar parte del regateo político es la idea de extorsionar al pueblo dominicano diciéndole no se pueden establecer primarias abiertas y simultáneas porque eso viola la Constitución. No, eso Eso podremos discutir si, como dice el profesor Curi, es una obligación que sean primarias abiertas, porque alguien podría decir, bueno, el legislador puede arbitrar determinados tipos, que es más o menos la opinión del profesor Brugge, pero lo que tú no puedes decir es que no se puede. Ahora, ¿qué es lo que más conviene? La encuesta de Gallup dice, más del 50% quiere primarias abiertas. Las encuestas dicen, más de la mitad de la población dice que no pertenece ni se muestra simpatizante de ningún partido. Entonces, si nosotros no queremos un populismo a los Fujimori, si nosotros no queremos ver procesos a lo Evo Morales, a lo Daniel Ortega, nosotros entonces tenemos que fortalecer estos partidos. Y fortalecerlos es abrirlos, porque el mejor desinfectante es el sol. Siempre habrá dirigencia partidaria. Será la dirigencia partidaria la que propondrá los candidatos, pero la participación del ciudadano se podrá dar en esos procesos electorales arbitrados por la Junta. Pero es innegable que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido oficialista, está seriamente dividido con relación al tema. Y pudiera darse el caso hipotético, y tal vez eventualmente se pudiera darse, de que esa división conduzca a la celebración de dos primarias, una cerrada y una abierta. ¿Qué pasaría entonces? ¿Dónde? No, esto técnicamente es imposible porque Juan Bosch diseñó el partido para que eso no pasara. Bueno, pero Juan Bosch está muerto, ¿no? No, es que un partido leninista. Y el PLD de hoy es un PLD muy diferente, radicalmente, diametralmente muy diferente al PLD que concibió Juan Bosch. Pero es una decisión del comité político y del comité central. No creo que vaya a producirse una cesura de esa manera. Ahora, ¿qué dice la oposición? Hipólito Mejía ha dicho que favorece las primarias abiertas, que es una fuerza importante. Pero Luis Abinader está en contra. Miguel Vargas dice en el PRD que está a favor de las primarias abiertas. Estamos hablando entonces de, porque las primarias serían en principio para los partidos con dimensión electoral de financiamiento. Estamos hablando de 3 partidos. Entonces, digamos, ese es un problema que tiene que resolverlo el PLD. Ahora, nosotros como juristas, ¿qué te decimos? Constitucionalmente no están prohibidas las primarias abiertas y simultáneas. Sí. O sea, es una opción política y por eso vuelvo al tema. Los partidos tienen que ponerse de acuerdo. Esa es su obligación primaria en cualquier sistema democrático. Acuerdo para perfeccionar la democracia. Tienen que ponerse de acuerdo. Pero no vengan a decir que no, porque es que es inconstitucional. No es nada inconstitucional. Porque es perfectamente de acuerdo con la Constitución. No se escuden en la Constitución para no asumir la responsabilidad política de tener esa opción hacia la democracia, como es la casa de cristal, como decía. Cualquier pedrada la derriba, ¿no? Claro. Ese es el problema. Si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.